Hola, muy buen día para todos y bienvenidos a Experiencias, este punto de encuentro con los artistas que han hecho la historia del teatro metropolitano. Hoy con un personaje del mundo de los coros, del mundo universitario, creador de festivales, en fin, un personaje que tiene la cultura en la piel, a flor de piel, como es Jorge Hernán Arango. Jorge, buen día, ¿cómo vamos? Buenos días, muchas gracias, Juan Carlos. De verdad que para mí es muy interesante poder participar en este programa y poder contribuir un poquitico con la difusión del arte y la cultura en nuestro medio. Jorge, comencemos a hablar un poco de cómo es esa locura de dedicar prácticamente una vida al mundo de los coros en una ciudad donde pues no tenemos la posibilidad de tener coros profesionales. Bueno, voy a empezar a hablar como mi maestro, gran maestro que murió apenas hace 3 días, Rodolfo Pérez González. Yo estudiaba en el Conservatorio de la Universidad de Antioquia porque mi papá, clarinetista, pero él Arango, profesor de la universidad, me llevaba a clases allá de música desde muy niño y conocí a Rodolfo. Y Rodolfo poco a poco me fue metiendo en este mundo de los coros hasta que eh, ya cuando tocaba violonchelo en la Orquesta Sinfónica de Antioquia, en la calidad, en la categoría de estudiante, nos enteramos que había un concurso para escoger director del coro de la Bolivariana. Y me presenté y la sorpresa fue que el jugador era el Mario Gómez Viñez, el maestro Gómez Viñez, Blas Emilio Tortúa, también fallecido en enero de este año, eh, Rodolfo Pérez y Luis Antonio Escobar, que era un músico muy importante que vivía en Bogotá y hacía parte del Ministerio, del Instituto Colombiano de Cultura, como se llamaba en ese entonces. Y allí empezó mi goma por los coros. De muy niño canté con el maestro Jairo Yepes, que fue el creador de Casa Hayes. Luego estuve en coros con doña Marta Maya, con doña Consuelo Echeverry, y después estuve con Francisco Bravo Betancourt, que es hijo de Bravo Márquez, y luego con Rodolfo Pérez. Y justo en esa época, en 1982, fue cuando fui seleccionado como director del coro de la Bolivariana y comenzó esta aventura que dentro de 2 años estará cumpliendo 40 años. He podido formar coros, componer muchas obras, organizar el Festival Bravo Márquez. Antiguamente organizé el Festival de Coros de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y bueno, aquí estamos en esta pandemia metidos aquí, bregando a mantener a la gente unida, aunque no con esa eficiencia, digamos, que puede producir un ensayo de coro codo a codo con el compañero al lado, pero estamos haciendo al menos la labor de mantenernos con el entusiasmo y haciendo algunas cositas que se publican por internet, pero que son más trabajo, digamos, de sonido y de video que de puesta en escena de un coro. Eso te iba a preguntar, porque es que en este momento, pues trabajar con coros a distancia, eso yo creo que no se había inventado todavía. Nada, no sé si tienes una obra que compartimos en estos días a través del canal YouTube nuestro, no sé si la tienes ahí en tu mano, que es muy importante, que el Aleluya de Cohen. ¿Tú lo tienes o no? No, no lo tengo por acá. Bueno, yo se lo voy a compartir de todas maneras por el chat de aquí mismo mientras vamos hablando, porque me parece importante que toda la gente conozca qué es lo que nosotros estamos haciendo en esta época. Mírenme, la gente desde su casa, yo les paso la partitura, les paso un MIDI, es decir, la grabación de la obra voz por voz con la otra de fondo, un metrónomo que es el aparatico que cuenta los tiempos, un metrónomo que va funcionando paso a paso y la gente canta. Y después, Jorge Mario Valencia, que es un ingeniero de sonido, ingeniero electrónico y que canta en nuestro coro ensamble vocal desde hace muchos años, más de 20 años, nos hace la parte de edición de sonido, o sea, de coger todas las grabaciones que nos manda cada uno desde su casa y ponerlas que coincidan una con otra. Y otra compañera del coro que es experta en video, nos junta los videos y así producimos eso. No, pues un trabajo prácticamente artesanal, porque es un trabajo muy complicado ese de ese tipo de ediciones. Jorge, te quería preguntar, ¿qué es lo primero que uno enseña cuando cuando una persona quiere aprender a cantar?
¿por dónde arranca uno? Ave María, qué pregunta. Mírame, justamente los jueves a las 7 de la noche estoy dictando un taller que es abierto a todo el mundo. Realmente estamos haciendo como una labor de formación de públicos porque eh, a la gente hay que enseñarle que la voz humana es un instrumento musical como lo es el violín, el piano, la guitarra, el clarinete, cualquier instrumento, y que tiene que aprovecharse uno de la técnica para poder tocar bien ese instrumento. La técnica nos sirve para vencer obstáculos que se presentan cuando se canta. Todo el mundo piensa, bueno, yo necesito ser cantante de ópera, llegar al nivel de Pavarotti, de Plácido Domingo, y realmente la técnica para todos los cantantes es igual. Ya cada uno se especializa y es un tema que pasa por la imaginación. Yo creo que realmente todo el mundo puede llegar a cantar, pero necesita una formación y necesita recorrer un camino que tiene que ver con la musicalidad, que tiene que ver con el conocimiento del instrumento, de la anatomía y sobre todo con la respiración, que es el fundamento del canto o de cualquier instrumento de viento. Ujú. Bueno, vámonos un poco atrás en la película y hablemos de ese hogar, de esa casa paterna con papá músico, con un gran personaje como lo fue don Pedronel. Cuéntame, ¿cómo fue esa vida familiar alrededor de la música? Pues desde que yo estaba muy niño, yo recordaba a mi papá tocando clarinete. Él tocaba clarinete siempre, todo el día, era muy dedicado. Y a la hora de almuerzo, cuando estaba en la casa, los fines de semana generalmente, no recuerdo porque él tenía que trabajar mucho, él tenía que tocar en la banda de la Universidad de Antioquia, lo que yo recuerdo desde niño, en una orquesta de baile que en ese entonces se llamaba la Italian Jazz, que tocaba en el Hotel Notibar, aunque él me contó que había tocado en la orquesta de Lucho Bermúdez y que había tocado en la Banda Nacional de Colombia y en la Orquesta Sinfónica de Colombia, cuando estaba muy joven. De manera que a él le tocaba trabajar muy duro. Y en Medellín, fuera de eso, era profesor de clarinete del Conservatorio de Música, que fue creado en 1959 y que el primer director fue Rodolfo Pérez. Y en esa creación del conservatorio participó mi papá, Rodolfo Pérez, doña Margot Arango de Nao y por supuesto Harold Martina, que también estuvo ahí. Entonces, míreme, la vida en mi casa era de música. Aparte de eso, mi papá era rumbero. A él le gustaba reunirse con sus amigos y después de cada concierto paraban en mi casa donde tocaban pasillos, don Gabriel Uribe, Alberto Marín, Raúl Vieco, Toda la muchos camada de músicos. los duros, duros de esa época. Todos iban a tocar pasillos, bambucos, a tomar aguardiente y ahí se formaron muchos conjuntos, acompañaron a Hernando y Jessy, que eran unos cantantes famosos de la época, o Abdul y Julián. A mí no me tocó, pero sí mi papá me contaba que Abdul y Julián fueron varias veces a la casa de él en Copacabana primero y después en Medellín a ensayar y a cantar. Y entonces, míreme, desde muy niño mi papá nos llevaba a la retreta los domingos al Parque Bolívar. Y ahí escuchábamos mucha música clásica, porque la banda de la Universidad de Antioquia solamente en cada retreta tocaba una obra popular, que era un pasillo, un bambú con una obra colombiana como la última pieza del concierto. Hoy pasa lo contrario, hoy tocan todo el concierto de música popular colombiana y si acaso le ponen una obertura y una obrita chiquita de música clásica. De manera que en esa época yo tuve la fortuna, como muchos medellinenses que íbamos al Parque de Bolívar, para ver la banda y conocer la música clásica, las oberturas de Rossini o intermezzos o pedazos de ópera o de obras clásicas de sinfonías, de conciertos, en fin, era mucho la labor. Y aparte de eso, por mi papá ser músico tan activo en esa época, sobre todo de la música de cámara y de la orquesta sinfónica y de la banda de la Universidad de Antioquia, de la cual era el subdirector, en ese entonces se llamaba músico mayor, que era el que estaba después del director, que era el maestro Joseph Matza, que fue un violinista checo muy famoso que vino a Colombia en la época de la Guerra Mundial y se quedó en Medellín, fundó la Orquesta Sinfónica de Antioquia y estuvo de profesor en Bellas Artes y el maestro Matza, que murió por allá por los años 70, fue, digamos, el que nos llevó a Medellín a que tuviera una marca muy firme desde el punto de vista de la música sinfónica. Y ellos tocaron en el Teatro Bolívar, que ya desapareció, en el Teatro Junín,
que quedaba en la esquina de Junín con la Avenida de la Playa. Lo tumbaron junto con el Hotel Europa por un negocio para construir el edificio Coltejer. Y luego construyeron un teatro más arriba que fue el Pablo Tobón, que no tenía las mismas condiciones, según me contaban en la época, desde el punto de vista de la acústica del teatro, hasta que ya apareció pues el Teatro Metropolitano, que ha sido la casa de nosotros, especialmente del Festival de Coros de Medellín, que yo Pero organizo. ahora contaremos esa historia, no se me adelante. Bueno, Jorge, yo siempre he tenido una inquietud en esa época, ¿cómo era el mercado de las partituras? ¿Cómo se conseguían esas partituras? Porque pues no teníamos la facilidad de un internet, de conseguir esa información tan rápidamente. ¿Cómo era ese mercado de las partituras de esa época? ¿para los coros o para la orquesta y la banda? Para los dos. Bueno, míreme, en Medellín siempre ha sido una ciudad muy afortunada. Recordemos la historia de Amador, de los grandes personajes, los Echavarría, que iban a Europa en barco y se demoraban en esos viajes 6 meses, 8 meses, y ellos, que no eran bobitos, compraban partituras en teatros donde iban a la ópera, sin saber leer música y sin saber qué iba a pasar con eso. O sea que ellos fueron muy responsables, digamos, a ellos se les debe mucho la cultura antioqueña. Esa gente rica que había en esa época, yo no sé cómo se llamaba el señor Amador, eh, los Echavarría, y bueno, y mucha gente que llegaba por Barranquilla, pero la fuente más importante de las partituras llegó a nosotros a través de los jesuitas, de los franciscanos y de esas comunidades religiosas que se afincaron en estas ciudades grandes, que eran muy pequeñas, Medellín, Bogotá y, y tal vez Cali, y ellos, como eran aficionados a la música clásica, obtenían la formación de la música clásica, eh, gracias pues al canto gregoriano, a la polifonía. Ellos mismos conseguían las partituras, y en esos viajes parece que parte de su legado más importante eran las partituras. Recordemos que en la Catedral Primada de Bogotá hay un gran archivo de partituras que llegaron en esa época, por el año 1770. Y en Santa Fe de Antioquia lo hubo, pero Santa Fe de Antioquia contó con la mala fortuna, primero, de unas administraciones eclesiásticas que no les interesaba el tema y dejaron podrir las partituras, y solamente se conservaron una o dos. Pero las grandes catedrales de América, en Guatemala, en México, en Perú, en Bolivia, en el norte de Argentina, en Rosario y en Santa Fe, conservan todavía muchas partituras, como el archivo de la Catedral Primada de Bogotá. Súper esa historia. Y ahora viajemos también en el tiempo con un personaje que ya has nombrado varias veces y que pues yo insisto en que la ciudad no le ha dado el reconocimiento que se merece todavía, como es el maestro Rodolfo Pérez, un personaje, entre comillas, culpable de casi que del presente, buena parte del presente musical que estamos viviendo hoy, gracias a ser formador de un Alberto Correa, de una Cecilia Espinosa, de un Jorge Hernán Arango, entre muchas otras personas que hoy en día son protagonistas de nuestro medio cultural. ¿Qué palabras tenemos, Jorge, para describir a este personaje que nos abandonó recientemente? Esta semana, a raíz de la muerte del maestro, hace 3 días, yo escribí un artículo para el periódico El Mundo y para las redes sociales que se llama Maestro de Maestros. Y el artículo lo comienzo diciendo: si bien el padre de la música coral en Colombia, o la paternidad de la música coral, se le debe a José María Bravo Márquez y a Antonio María Valencia en el Valle en 1932, el responsable del nivel altísimo de la música, no solamente coral, sino sinfónica y música de cámara en Colombia, lo tuvo el maestro de maestros Rodolfo Pérez. Y lo llamé maestro de maestros precisamente por eso, porque casi todos los que pasamos por los coros de Rodolfo, como le decíamos cariñosamente, y los que tuvimos sobre todo la fortuna de estar muy cerca, porque Rodolfo era amigo de mi papá, muy amigo, viajaban siempre juntos, él no manejaba y mi papá sí manejaba, y mi papá lo llevaba como a don Gabriel Uribe a las casas de los dos que vivían por la misma zona en Medellín.
Y entonces eso hizo que Rodolfo nos conociera a nosotros y cuando yo lo conocí a él, me volví, digamos, aficionado a sus enseñanzas porque aparte de ser un hombre que sabía mucho contrapunto, armonía, composición y dirección de coros, que fue parte del legado que yo recibí de él directamente cuando él me invitó, me dijo un día, aparte de las clases en la Universidad de Antioquia, yo necesito que vas todos los viernes a mi casa a clase. Yo me iba para clase desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Salía cargado de libros y doña Miriam Bled, que era la esposa de él, que es la esposa de él, la viuda, doña Miriam, me atendía y yo era un hijo más en esa casa. Yo comía allá, tomaba el algo allá y después me iba, cuando terminaba la clase, caminando hacia mi casa, que era 6 o 7 cuadras más arriba donde vivía Rodolfo. Rodolfo, con mi papá, con Alberto Marín, formaron grupos de cámara muy importantes. La Orquesta de Cámara de Antioquia, un octeto de vientos, una orquesta de cuerdas de Medellín donde tocaron muchos de los músicos de la Sinfónica. Rodolfo fue el primero que hizo ópera en Medellín en la década de 1968 tal vez, donde nació la temporada de ópera que patrocinó a CEP con don José María Acevedo. Y esa ópera tuvo el infortunio de tener un dirigente que no supo responder éticamente por los recursos y la ópera se acabó y los músicos quedaron muy pobres todos porque nunca les pagaron. Pero Rodolfo, aparte de eso, Rodolfo era un hombre muy culto. Rodolfo sabía literatura, sabía de pintura, sabía de filosofía. Rodolfo era un tipo que leía permanentemente. Y aparte de eso, escribía y se tomó el trabajo de volverse el gran maestro de la apreciación musical. Todo lo que hoy se hace en el Teatro Metropolitano antes de un concierto, esa tertulia eh, que hoy lo llaman los políticos de Conversatorio. turno, conversatorios en formación de públicos, porque a los políticos uno le dice, no, es que mi concierto busca formar públicos, ahí mismo lo contratan a uno. Si uno no menciona esa palabra, lo olvidan, no entienden. Pero Rodolfo realmente entendió que a la gente había que explicarle la música. O sea, la música no le gusta a la gente porque no la conoce, porque no sabe. Y cuando la gente conoce qué es una sinfonía, qué es un instrumento, cuáles son los instrumentos, cómo suena cada instrumento, qué es un cuarteto de cuerdas, cómo es la evolución de la música a través de la historia. Cuando la gente comienza a conocer eso, se olvida de la música de comercio, la música de farándula, y empiezan a apreciar la música que les va a traer un bienestar muy grande espiritualmente y que los hace crecer mucho como personas realmente. Y ese fue el trabajo que él hizo también en las emisoras, pues de los programas de Claro, radio que él hizo. pero no fue en la Bolivariana últimamente, David, cuando Rafael López era el director de la Bolivariana. Es más, cuando Bernardino Hoyos, que fue un personaje muy importante de este país en la locución, fue director de la Bolivariana de la emisora cultural, quiero decir, por allá por los años 1942, 43, donde Rodolfo estaba muy joven, tenía 20 años. Rodolfo nació en 1929 y fíjese, ya en el 43, 44, Rodolfo estaba metido en la música, porque Rodolfo era hijo de don Tomás Pérez, que según pues el mismo Rodolfo decía que el apellido Pérez no era el apellido de él, sino que era otro apellido español, y no recuerdo cuál era, pero el papá de Rodolfo era organista, y el abuelo, y los tíos que vivían todos en Palencia, en Europa. Y Rodolfo, con esa vena musical, pasó por un coro que se llamaba el Coro de los Peregrinos. El papá era organista en Buenos Aires y Rodolfo se venía caminando de la iglesia de Buenos Aires a la casa donde ellos vivían en el centro. Y cuando caminaba, pasaba por una casa en donde ensayaba un coro que se llamaba el Coro de los Peregrinos, que era una disidencia del Orfeón Antioqueño que dirigía el maestro Bravo Márquez. Y entonces ahí Rodolfo se aficionó mucho por la música coral. Sin embargo, fue solo hasta 1951, cuando con otros 4 amigos que él llamaba los príncipes, formó la Coral Victoria, que todavía no era coral. Realmente vino a ser coral más adelante, pero la fecha en que se formó fue el 24 de junio de 1951, eh, algunos años después de la muerte de Gardel en Medellín, cosa que según el mismo Rodolfo impedía que ellos pudieran celebrar cada año con aguardientico, vinito o traguito la formación de la Coral Tomás Luis de Victoria, que se acabó hace unos años aquí en Medellín por desatención de la administración pública municipal.
Bueno, y pasemos a otro salto grande en tu historia, uno de tus hijitos más queridos, y es el ensamble vocal de Medellín. ¿Cómo nació esta propuesta? ¿Cuál es el objetivo que persigues con este, eh, pues con este proyecto cultural que se ha ido creciendo y creciendo en el tiempo? Mira, Juan Carlos, yo comencé a dirigir el coro de la Bolivariana en 1982 y allí me encontré con una persona que fue muy amorosa conmigo, que era el monseñor Eugenio Restrepo Uribe. Él me impulsó primero a que yo me formara como director de coro bien y me patrocinó varios cursos en el país y fuera de él. Y eso me permitió empezar a tener una visión mucho más fuerte en lo que los muchachos de la universidad tenían que hacer con un coro que tenía que alcanzar grandes metas. El propósito de ser un coro de muy buena calidad musical y de poder viajar, porque los coros, no nos digamos mentiras, son el mejor medio y el más barato para viajar a cualquier parte del mundo. De hecho, yo he viajado no sé cuántas veces a Europa o a Estados Unidos, al sur de América Latina, y nunca he pagado un peso. Siempre he ido gratis, gracias a los coros. Bueno, y entonces cuando yo formé el coro La Bolivariana en el 82, rápidamente me tocó cantar con la Orquesta Sinfónica de Antioquia, dirigida en ese entonces por el maestro Sergio Acevedo, la fantasía coral de Beethoven. Y ahí se me ocurrió, gracias a Monseñor, que formáramos un festival de coros en la universidad. Y al festival llegaban coros muy buenos. El coro madrigalista, el coro del Politécnico que dirigía en ese entonces Guillermo Rendón, ya fallecido también, o el coro de la Universidad de Antioquia que dirigía Gustavo Yepes y después Ignacio Cano, o el coro que estaba comenzando con Arte Nuevo y Antiguo que dirigía Lili Córdoba, en fin, y otros coros, Contrapunto. Más adelante nació el coro Tonos Humanos. Cuando yo veía el nivel de esos coros, comparado con el coro mío de la Bolivariana, que era un coro como de 60 estudiantes, pensé, bueno, voy a formar fuera de la universidad un coro de cámara. Y así fue como en abril de 1900, eh, abril de 1996, formé el coro de la Universidad Pontificia Bolivariana, fuera del coro de la Universidad Pontificia Bolivariana, el ensamble vocal de Medellín. Y a ese coro, lo primero que le puse fue una presentación de un concierto en un festival de música religiosa que se organizaba en Santa Fe de Antioquia, que también lo organizábamos Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez y yo fuimos los creadores junto con don Darío Valenzuela de un festival de música sacra en Santa Fe de Antioquia. Y entonces ahí se formó el coro Ensamble Vocal de Medellín y al año siguiente me fui con ese coro a participar a Cataluña, en España, en un festival de coros muy importante y empezamos rápidamente nuestro crecimiento y hasta hoy estamos trabajando con ese coro. Todavía tengo dentro del coro dos de sus fundadores que son muy queridos, muy cercanos y que me ayudan mucho en la labor del Festival Internacional de Coro José María Bravo Márquez. El ensamble vocal de Medellín ha tenido muchas experiencias musicales de alto nivel. Hemos cantado con coros en Alemania, en Colombia hemos presentado obras con la Filarmónica de Medellín, en otra oportunidad con la Sinfónica de Antioquia. Hemos ido a festivales muy importantes, hemos cantado con la Orquesta Sinfónica de la Florida, en la Universidad de la Florida. Hemos hecho presentaciones en Francia, España, en muchas regiones de España, en República Checa, en Hungría, en Alemania, hemos cantado en Argentina. Mejor dicho, el coro tiene una trayectoria muy firme y yo creo que el coro sigue en crecimiento. Todavía la visión no se acaba. Hemos cantado, hemos estrenado obras de Ate Ortúa, del mismo Rodolfo. Rodolfo me entregaba sus obras para que yo las cantara en mi coro. Hemos estrenado obras de muchísimos compositores, Jorge Mario Valencia, que es integrante del coro también, y por supuesto el repertorio que yo he compuesto para el mismo coro. Y dentro de las experiencias, lo más importante es que el Teatro Metropolitano de Medellín ha sido un aliado del ensamble vocal de Medellín, porque hoy mucho más fuerte, pero desde el principio, cuando estaba María Caridad Cortés, creo que era el apellido de ella, como directora, nos apoyaron mucho y lo mismo el señor Stanjoisa con una fundación que se llamaba Notas y Partituras, nos apoyó, por ejemplo, el primer concierto del ensamble vocal de Medellín fuera de la Bolivariana, porque cuando yo fundé el coro, el rector de ese entonces, Darío Múnera, me dijo,
No te saques el coro de la Bolivariana. Yo sé que es el coro ensamble vocal de Medellín tuyo, pero el día que te retires te lo llevas. Pues a los 3 años me fui con todo y coro fuera de la universidad y seguimos nuestro camino. Después formamos la Corporación Ensamble Vocal de Medellín, que tiene otro coro que se llama Capela Nova, y hemos tenido coros de niños que se llama Escolanía de Santa Gema, hoy inactivo, pues en primer lugar porque ya no me queda tiempo de tanta cosa. Eh, hay una cosa muy, hay una cosa muy importante, hay una anécdota graciosísima que nos pasó con el Ensamble Vocal de Medellín y te la voy a contar aquí si se puede. El 3 de agosto del año 2001 empezaba la Feria de las Flores en Medellín y en la Feria de las Flores siempre se han presentado en los teatros espectáculos que vienen de Argentina o de otras partes del mundo, que trae pues la administración municipal. Antes de eso yo conseguí conseguí el Teatro Metropolitano para presentar una obra con el ensamble vocal que era con piano, Juan Domingo Córdoba, Carlos Ignacio Cardona como narrador, Johnny Alexander Blandón con otra niña como bailarines, el fundador del candombe, de tango, y el ensamble vocal de Medellín. Hicimos unos arreglos y Reinaldo Spitaleta escribió un texto muy bueno, muy bonito, que íbamos enlazando canción con canción, piano, bailarines, nunca había un locutor, sino que era una narración de una historia. Bueno, el doctor, bueno, el señor Stan Hoysa nos regaló el alquiler del teatro, un grupo de Argentina, unos promotores aquí en Medellín, unos, ¿cómo se llama? Unos de esos señores que traen Empresarios. música, Empresarios. empresarios, me llamaron a decir 2 o 3 días, por favor, cambiemos el teatro, que aquí se presente la orquesta argentina que viene a tocar tangos y ustedes se presentan en la Medellín. Y yo le dije, no, yo ya vendí las boletas, he vendido muchas boletas. Todavía tengo por aquí los precios de las boletas, inclusive por aquí tengo pues el boletincito ese. ¿Y qué les parece que el Teatro Metropolitano de Medellín se llenó completamente? Completamente es que no quedó una sola silla vacía, porque la gente fue al teatro esperando encontrar la orquesta argentina que el empresario había traído a Medellín. Y en la Medellín, que se presentaba la orquesta argentina, fueron 200 personas. O sea, la gente probablemente se equivocó y pensó que en el Teatro Metropolitano se presentaba la orquesta. Empezó el coro con el piano y de pronto se sentían rumores en la sala. Me imagino diciendo, ahora ya viene la orquesta. Y el coro cantaba y Carlos Ignacio seguía narrando el texto y Juan Domingo tocando el piano y los bailarines bailando los tangos. Se acabó la primera parte y la gente decía, bueno, para la segunda parte ya va a salir la orquesta, la mejor orquesta de tango de Argentina. Pues la orquesta nunca salió. Y finalmente, pues esa historia la contamos nosotros, nos reímos mucho porque con esa plata que conseguimos esa vez, pudimos comprarle uniforme a los coros, pudimos llevar el ensamble vocal a la Argentina y a Europa. Hicimos 2 viajes al extranjero en ese mismo año. Ave María, tremendo. Jorge, ¿cuál es el nivel musical de nuestro país en términos corales? Hombre, afortunadamente nosotros tuvimos un maestro como Rodolfo Pérez que nos enseñó a ser fronteros y a decir la verdad. Pero el nivel de los coros en Colombia no es bueno. O sea, hay mucho coro, sí. Hay mucho director, sí. Seguramente muy talentosos muchos, sí. Pero nosotros sufrimos un mal que se llama improvisación. Nunca planeamos, nunca imaginamos todas las bondades que tiene la música coral y hasta dónde puede llegar. Medellín es afortunada. Medellín tenemos a Cecilia Espinosa y a muchos directores y el nivel de Medellín es el nivel más alto de todo el país. Yo creo que gracias también al Festival Bravo Márquez, porque los coros se preparan para cantar en el Festival Bravo Márquez. En cambio, en el resto del país hay mucha pobreza. Por ejemplo, eh, en Buga, Guillermo Villegas hoy, y antes el fundador del Festival de Música Coral en Buga, hicieron muchos esfuerzos porque el nivel de los coros fuera bueno. Pero mire, los coros tienen que ver también con el apoyo. Los coros no son apoyados porque, bien decía un personaje reciente que fue alcalde de Medellín, que los coros
eran música de muertos. Y esa es la visión que ellos tienen para no apoyar este tipo de música. Yo creo que los coros forman en valores de solidaridad, disciplina, mística. Ellos tienen completamente la posibilidad para que la gente desarrolle una inteligencia emocional diferente. Y yo creo que casi todos los buenos músicos del mundo han pasado por coros. Debussy pasó por coros, Ravel pasó por coros, Bizet cantó en coros. En la Escolanía de Montserrat cantaron muchos niños en ese coro y después fueron grandes compositores. Y no hablemos de los niños cantores de Viena o los niños de la iglesia Santo Tomás en Alemania, que ahí salió, por ejemplo, Bach o Haydn. Músicos muy importantes han cantado en los coros. Nuestro nivel coral en Colombia, tristemente tengo que decirlo, no es el que nos merecemos. ¿Tenemos talento? Sí. ¿Tenemos cantantes? Sí. Tenemos compositores, arreglistas, repertorio, pero no tenemos apoyo, porque los directores no ganan nada. Un director tiene que trabajar gratis. Los directores no tienen seguridad social. Al Estado no le interesan los coros porque los coros, primero, no son masivos, son de un gusto muy refinado. A ellos les interesa mucho más llenar con Madonna el estadio Atanasio Girardot, o con John Lennon, o con, no sé, o con Paul McCartney, o cualquiera de esos grandes. John Lennon pues ya no, porque ya lo Sí, queda mataron hace como muchos difícil. años. O traer a Freddie Mercury, muy difícil. Sin embargo, no falta quien dice que viene Freddie Mercury, o por ejemplo, como una vez que se presentó aquí el bolero de Ravel, y a alguien se le ocurrió, a algún periodista por ahí, decir que iba a cantar Ravel. Bueno, hay cosas por el estilo, bueno. Pero bueno, y lo otro, mire que nosotros los coros somos los más aporreados con la economía naranja de este país. Esa economía naranja está enfocada a los negocios y la música como arte no puede ser un negocio. Si fuera un negocio, con toda seguridad que estaríamos en otras condiciones. Y no me estoy quejando, ni estoy pidiendo, ni estoy rogando. Pero, por ejemplo, ustedes saben perfectamente que el Festival Bravo Mar, que lo hacemos con las uñas, a un nivel muy alto, porque los coros que hemos traído del extranjero lo han visto. Y gracias a eso, muchos coros de Medellín y otros que han venido del país y han coincidido con coros extranjeros de muy alto nivel, han podido aprender. Nosotros tenemos que salirnos de estas 4 montañas y viajar. Los coros que hemos viajado, Cecilia Espinosa, Mauricio Balbín, María Adelaida Mejía, no sé quién es más en Medellín. Todos los coros que hemos salido del país a festivales, somos realmente los coros que marcamos la pauta y el nivel alto musical coral en este país. ¿Y tienes un rastreo más o menos de cuántos coros hay en la ciudad o en el país? En la ciudad tenemos en este momento cerca de 37 coros, sin contar los coros escolares. O sea, no estoy contando ni el coro del Montessori, ni el colegio alemán, ni el colegio La Enseñanza, ni el San José de las Vegas. Generalmente los colegios privados tienen coros. Pero, por ejemplo, María Adelaida Mejía con la Fundación Cirenaica tiene una amplia actividad en los colegios públicos de Medellín. Creo que esa actividad ya se la quitaron, desafortunadamente, y porque la pasada administración decidió acabar con eso. Pero en Medellín tenemos muy buena cantidad de coros y en el país tenemos cerca de 60 coros, o sea que en Medellín tenemos más de la mitad de los coros del país. Así, qué Sí, interesante esa sí. estadística. Es que en Medellín hemos tenido mucha delantera porque, hombre, si tuvimos a Rodolfo Pérez, si tuvimos a Bravo Márquez, si tuvimos a Carlos Rendón, a Cecilia Espinosa, a Alberto Correa El con el maestro Yepes. polifónico, a Gustavo Yepes, a Jairo Yepes. Hombre, yo creo que tenemos suficientes motivos para tener un buen coro, ¿cierto? Sí, Ese claro, es nuestro razón. ahí hay una muy buena enseñanza. Bueno, Jorge, ya para finalizar, pues estamos despidiendo a todos nuestros invitados con la misma pregunta. Para usted, ¿qué es esencial? Para mí, ¿qué es esencial? Yo creo que la felicidad. Y yo no me explico cómo son felices los que no cantan en un coro. Eso es muy difícil determinarlo. Los que no cantan en un coro no sé cómo hacen para ser felices. Mira, muy buena esa definición. Bueno, Jorge, un placer, ha sido un gusto escuchar toda esta historia pues, que tenemos de nuestra música coral y de nuestra cultura en general
de la segunda mitad del siglo pasado para acá, y esperamos pues que nuevamente el Teatro Metropolitano esté dispuesto y abierto para verte con tu festival, para verte con tu ensamble coral muy próximamente. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos, Juan Carlos. Muchas saludos a todo Medellín, a todo Colombia. Y qué rico que tuve la oportunidad de contar cositas que antes no había contado. Un abrazo. Un placer, chao. Chao, chao, chao.